Bien hallados y queridos suscriptores, ni yo mismo suponía que iba a grabar este vídeo, que se iba a grabar este vídeo, pero me dije que la crítica de Parque Jurásico habría sido muy breve. Bueno, ya les digo, ya se les debe decir una cosa, mis queridos suscriptores, antes de empezar esta reseña tan interesante, que, por cierto, esta reseña la había apalabrado también con Emanuel y obedece ciertamente a una discusión de un libro muy bueno que tuvimos en el Catholic Book Club con John Seymour y mi amigo el profesor Manuel Alfonseca, con el brillante escritor Andrew Goldsmith. Es uno de estos escritores que ustedes deben de conocer. Pero lo que se les quería decir a ustedes, mis queridos suscriptores, es que según vayan saliendo vídeos, no se preocupen, vayan viéndolo ustedes cuando puedan. No hay que verlos nada más salir. Hombre, si los ven mejor, pero que ustedes no tienen personalmente que verlos después de que estos vídeos vayan saliendo, que pueden verlos en el momento que quieran ciertamente, y que esto es lo más interesante. Bueno, supongo que les debería contar un poquito de esta novela de Our Lady of Artilets. Hoy vamos a hablar de una novela que ustedes no podrán encontrar. No podrán encontrar en en las editoriales, porque ciertamente las editoriales no les interesa traducir este tipo de libros, porque con ellos no pueden hacer ingeniería social, no pueden venderles la visión que las élites plutocráticas quieren ustedes que tengan. Y de ahí que, por cierto, este maravilloso escritor que debería aquí ser editado, Andrew Goldsmith, todas las editoriales deberían pegarse por haber traducido una maravillosa novela como Our Lady of Artilets, pero desgraciadamente, y aquí se lo digo, se lo voy diciendo, desgraciadamente no hay interés por este tipo, así que por ello, de ahí la importancia de este canal. De ahí la importancia de este canal y que se deba traducir y que personalmente rescatemos del olvido a escritores que seguramente en Estados Unidos tendrían una mucha mayor repercusión, y no aquí en esta Europa dejada de la mano de Dios, vendida a las élites, vendida al secularismo más rastrero y a las ideologías más reprobables y despreciables, que está estancada frente a las grandes potencias como es Asia, que se la está comiendo, y el mundo islámico que acabará muy posiblemente apoderándose de la propia Europa. Y ya lo que tenemos nosotros no será Europa, sino será Eurabia. Será Eurabia lo que tendremos ciertamente. Sin embargo, debe decirse una cosa, que este escritor, Andrew Goldsmith, tiene una posición muy positiva con respecto al Islam, no es absolutamente negativa. De hecho, este escritor podemos decir que es un escritor absolutamente ecumenista. Uno de los grandes problemas que tuve a la hora de a la hora de hacer esta crítica es esto, que me costó mucho leer este libro, y no porque estuviera mal escrito, que en realidad no estaba mal escrito en absoluto, sino lo que me pasó con Our Lady of Artilets es que al estar en inglés me costó empillar algunas cosas personalmente, y aparte es que tenía muchos elementos que, al ser una novela de ciencia ficción, porque es de esto en realidad de lo que se trata, de una novela de ciencia ficción, los términos eran muchísimo más técnicos personalmente, y por ello nos costó un poquito más leerlo, pero finalmente, y según pase el tiempo, cada vez me costará más leer en inglés. Yo no les advierto que seguramente les advierto que esta no será la última novela en inglés que se reseñe para el club. Yo lamento personalmente no poder hacer este vídeo en inglés, porque me habría hecho muchísima ilusión, pero ustedes saben que existen los subtítulos y que este vídeo podrán ustedes verlo doblado en inglés. Algunos se preguntan, ¿por qué lo he hecho ahora? Ciertamente yo creo que ya les he contestado su pregunta. Esta era una crítica atrasada que se tendría que haber hecho muchísimo antes, cuando me comprometí con Emanuel a hacer una crítica de la trilogía bensoniana. En realidad se acabó convirtiendo en tetralogía, es decir, El Señor del Mundo, Alba Triunfante, y también
y también de Los espiritistas de Robert Stevenson, que por cierto fue una grandísima idea, sobre todo especialmente la novela de El Señor del Mundo, que yo creo que ha sido uno de mis vídeos más exitosos y más populares, y estoy muy orgulloso personalmente de haber hecho ese maravilloso vídeo. Ciertamente esta es una novela muy interesante, el autor mismo me la mandó y hizo lo que hay que hacer, meterme prisa para poder leerla y que se pudiera escribir una reseña. Se les debe decir que mucho después, tuvimos una brillante discusión, una de las mejores que ha habido en el Catholic Book Club, entre John Seymour, el profesor Manuel Alfonseca y Andrew Gilsmith, que también participó, y otro Emanuel, que estuvo también muy activo, y otros usuarios. No sé si Amy también participó, no lo recuerdo, ya fue hace mucho, pero sí que puedo decirles que este escritor, Andrew Gilsmith, tuvo una idea sensacional, que es hacer un semanario llamado Incense Punk, y con artículos en inglés, y también había la intención de hacer una labor de mecenazgo y de patrocinar a muchos escritores. Yo le pregunté si estaría relacionado ciertamente con este grupo de escritores, como mis amigos Jagiel Lamplichter, por ejemplo. Por favor, yo les recomiendo personalmente que vean el vídeo de celebrando mi santo con mis suscriptores, donde se habló de estos temas, donde hablamos personalmente de una oferta de novelas de fantasía y de ciencia ficción que quise compartir, que estaban a precio de saldo, y por supuesto tampoco Silver Empire, creo que se llamaba el grupo, que estaba acaudillado por Declan Finn, mi amigo, que me lo presentó Jaggy L. Lamplichter. Estaba también mi amiga Anne Margaret Lewis, que también había sido formada parte del Catholic Writers Guild y había sido presidenta y escribió las historias de Kitán. Había Richard Paulinelli, que también suele escribir unas maravillosas aventuras. Sobre todo es una temática varonil y de ciencia ficción y fantasía y con valores cristianos, que es lo más interesante y lo más importante de todo. Esta novela también está en ese campo, de la ciencia ficción con un carácter meramente cristiano. Estamos en el siglo XXIII. Europa actualmente ya está regida por más o menos un emperador de la dinastía de los Habsburgo, Miguel Capoulón. Hay un gran califato y ciertamente el gran enemigo final es China, que aún sigue persiguiendo, exterminando, matando y reprimiendo. O sea, les recomiendo yo una novela muy interesante llamada El Cardenal Secreto de Tom Grace, si les gusta ese tema. Es una de las pocas novelas críticas con China. De hecho, creo que uno de los debates más fascinantes que tuve con Andrew Gilsmith fue acerca de otros escritores de ciencia ficción personalmente. Y también le pregunté, le felicité y le di la enhorabuena por enfrentarse al gobierno totalitario de China, y yo le pregunté si no había un vínculo entre las élites plutocráticas estadounidenses, ya saben, los Soros, los Bill Gates, los Buffett, los Rockefeller, los Rothschild, todo este tipo, y si no había una conexión entre las élites plutocráticas estadounidenses, liberales y globales, o sea, y más sobre todo ahora con el tema del COVID, si no había en el que estuvieron incluso pudiendo estar involucrados incluso presuntamente Barack Obama y Fauci. Aquí lo voy a decir personalmente, no me van a callar simplemente. Si pudieron, y el gobierno comunista. Yo quiero recordar que el gobierno comunista de China tenía mucho poder. O sea, ya saben ustedes que en la primera administración de Donald Trump, los jugadores de la NBA quisieron hacer huelga y China lo impidió, porque ciertamente no podían parar y ni estar sin baloncesto. O sea, y los jugadores de baloncesto de la NBA pues desconvocaron la huelga y volvieron a jugar porque el amo chino se lo pedía, ciertamente. En realidad no estamos aquí, no se está criticando por aquí el mundo de China. Lo que se está criticando ciertamente es el tema de... Lo que se está criticando ciertamente es el tema
es al gobierno comunista de China, no tanto a los chinos, que los chinos, igual que los rusos durante la época de la Unión Soviética, era necesario liberarles de ese sistema cruel y monstruoso, ¿no? Y además, todos la mayoría de los tiranos se suelen envolver en la bandera de su país. Esto lo hemos visto también en mi país, con los políticos de mi país, también se ha visto ciertamente este asunto en España, donde hemos visto que los políticos más populistas se envolvían en la bandera de la autonomía para decir que no estás contra mí, estás contra todos, o sea, acoger cobardemente a la gente como rey, y eso es lo que está pasando también con el tema con el tema de China, personalmente. Esta novela a mí me ha gustado mucho porque también es un tema y tiene muchos ecos del tema cyberpunk. Yo creo que si a ustedes les gustan escritores como, por ejemplo, C.M. Cornbluth, por ejemplo, o Frederick Poole, pienso en Mercaderes del Espacio, la saga Alien de con estas exploraciones, pero si les gusta, pero sobre todo está inspirado en una novela muy interesante, yo les recomiendo personalmente, y no me canso de hacerlo, vean el vídeo que grabamos Manuel Alfonseca, Jaime Blanch-Queralt. Por cierto, de Jaime Blanch-Queralt quiero recomendar Entre la neblina del tiempo y su maravillosa La estrella del tiempo. Quiero recomendar que son sus dos novelas de ciencia ficción más interesantes. Aquí en este canal se hizo una reseña de sus dos novelas, que fueron la saga personalmente de los... la saga de los sagrados, el sagrado de la mente y la saga del sagrado el sagrado de la mente, por ejemplo, que fue una de las sagas, y la última, ciertamente, y la última que hicimos, o sea, que se hizo personalmente. Quiero recomendarles estas dos. Hicimos de una crítica de todos esos libros, pero de hecho, Entre la neblina del tiempo fue el que ganó el premio el año pasado, quiero recordarles, si no me falla la memoria, ciertamente. Y no podría ciertamente esta crítica sin que se mencionase, por ejemplo, los libros de Jaime Blanch-Queralt, sus maravillosos libros. Y otra novela que, por ejemplo, ha influido mucho en esta maravillosa novela de Andrew Goldsmith es Blade Runner. O sea, que en este caso, por ejemplo, o sea, aparte de Neuromancer de William Gibson, o sea, Neuromante, también ha influido mucho la saga de Blade Runner. Yo creo que más que la nefasta novela de Philip K. Dick, yo creo que también ha influido enormemente más la película de Ridley Scott con esos androides y replicantes y sobre todo ahora que ha habido una inteligencia artificial. Mi amigo Jorge Say Criado también trató este tema en su saga con su inteligencia artificial Amy, que se va también de madre, algo que podría ocurrir. Es un tema muy interesante el que cuenta Andrew Goldsmith, porque aquí nos cuenta la posibilidad de que las posesiones demoníacas también se puedan dar en la tecnología y en artilugios mecánicos. En realidad no serían solo un medio para ir poco a poco aniquilando las almas de la población, sino que ellos también serían víctimas de posesiones demoníacas, y eso es ciertamente enormemente interesante. Ya hemos visto que el demonio había tomado también forma en animales, como hemos visto en la serpiente del Génesis y también la piara de cerdos en la que fueron o sea que hay animales, podía haber animales endemoniados. Es muy interesante lo que propone. También esta es una novela de intriga vaticana, ciertamente hay un cardenal, el cardenal Leone, que trabaja, que es el que manda al protagonista, a Gabriel Serafian, que es una especie de exorcista y que también está muy relacionado con este mundo de los Sintos, que son estas criaturas robóticas que son casi más humanas. De hecho, aquí los hombres más o menos pasa como la novela de Jaime Blanch-Queralt, la de Entre la neblina del tiempo, que ya la gente tiene implantes y más o menos sigue el sueño transhumanista de estos millonarios globalistas y de Yuval Hariri, este ideólogo, el Dan Brown, de los historiadores, ciertamente, y que también tiene una ideología muy poco clara. También es muy interesante comparar esta novela con
y sobre todo aquí está el tema y subyace también la búsqueda de la inmortalidad, un tema que esto ya lo hemos tratado con la primera saga épica de la historia, de fantasía, de saga épica de la historia, poema épico como es el Gilgamesh, del autor anónimo, y también y luego hemos visto también en los viajes de Gulliver, personalmente, con los inmortales, esa gente que solo podía, que llegaba a los 80 años, pero que presuntamente eran inmortales y vivían para siempre, pero ya a partir ya no tenían vida. Este tema lo han hablado hoy Óscar Rivas y Miguel Ángel Quintana Paz y Josué Cárdenas en el Gato al Agua. Yo les animo personalmente a ver los últimos 30 minutos de programa porque han sido antológicos. Espero, ojalá, va a ser muy difícil que mañana en el Gato de Usares puedan superar lo que han hecho hoy, porque hoy ha sido uno de los días más completos. Pero esto es lo interesante, o sea, en este caso, el cardenal Leone tiene que desentrañar el tema de unas apariciones marianas que están sin duda aumentando personalmente en el mundo. Y mandan a Gabriel Serafian, por ejemplo, a Ciudad de Benín, en Nigeria, para que investigue ciertamente lo que está pasando. Es muy interesante también comparar esta novela, por ejemplo, con Llorando Sangre de mi queridísimo amigo Jorge Sacriado, donde en este caso era al revés, el demonio se estaba sirviendo de unas falsas apariciones marianas para, para engañar a la gente y irlos poco a poco, irlos corrompiendo y al mismo tiempo asegurar la condenación eterna de las personas que buenamente creyesen en esto. Es muy interesante comparar esta visión con esta visión opuesta, ciertamente. Es también muy interesante comparar esta novela también. Es muy interesante también el tema, por ejemplo, el profesor Manuel Alfonseca habló de la trama del cardenal Leone, que iba a incluir también el tema de los secretos de Fátima. Este tema estuvo muy presente en la discusión, ciertamente, que tuvo lugar entre mi amigo el profesor Manuel Alfonseca. Fue un debate, fue cordial, o sea, no fue una visión más crítica, por ejemplo. Fue una visión enormemente cordial. Y, por ejemplo, se tomó el tema para él, más o menos, el tercer secreto de Fátima, más o menos. Y el tema del tema de consagrar Rusia, yo creo que ya se había hecho, algo que todavía hay gente que lo pone en duda. Por cierto, que el tema del transhumanismo, hay una conversación escalofriante entre Vladimir Putin y Xi Jinping, que parece que se están intentando llevar a cabo los designios perversos y demoníacos que ocurrían en Seréis como dioses, la obra de teatro de Gustave Thibon. O sea, que tratando de vivir hasta los 150 años. O sea, la cosa es llegar a esa edad con la calidad de vida y vivir lo que Dios buenamente nos dé. Yo creo que ciertamente con muchas dificultades uno podría llegar a los 100, ya bastante afortunado si uno llega a los 80 o los 90. Y yo creo que viendo la evolución de la humanidad, lo más probable es que cada vez la gente, que el nivel de vida vaya bajando y que cada vez la gente viva menos. Eso es lo que les quiero decir. Mi generación, yo creo que va a vivir peor que la de nuestros padres y nuestros abuelos. Y eso es una realidad objetiva, ciertamente. Ya nos lo están advirtiendo. También es verdad que todo esto de esa vida de los cientos sería solo para los ricos y los poderosos. O sea, que Putin, si es que alguien pensaba que Putin podría ser un contrapeso para estos millonarios globalistas, al final tiene los mismos sueños demenciales. Claro que algunos me dirán que podía ser una conversación y que el tono podía ser jocoso y que en realidad no estuviera interesado, pero oye, aquí está, aquí este tema está, o sea que ciertamente es posible que haya podido llevar a este desengaño. Bueno, Gabriel, aparte de esto, creo que ya les dijimos que este mundo aparte tenía una especie de califato dirigido por el tal Abdul. Bueno, pero habíamos dejado. Es muy interesante también comparar esta novela con dos novelas escritas por mi amigo, el profesor Manuel Alfonseca. Un servidor se está refiriendo a Operación Quatuor. También había robots así y androides que casi eran más humanos que los humanos, o sea, eran más humanos que los humanos, no eran cyborgs, así como en plan asesino, como podría ser la saga Terminator. Y luego yo les recomiendo también la segunda, creo que cuando se escribió la crítica
se escribió la crítica de Our Lady of Artilets, todavía no había escrito el profesor la siguiente parte del sistema, la saga del sistema solar, porque Operación 4 es la tercera parte y Operación Viginti es la cuarta parte, y ambos están relacionados con Bajo un cielo anaranjado. Está bajo un cielo... Ah, sí, la saga de la que le quería hablarles de la trilogía de Jaime Blanch Queralt es la trilogía de las vestiduras sagradas. Eso es lo que quería decirles. Eso es lo que quería. Y está la segunda, que es el sagrado de la mente, y luego la tercera. Y luego la tercera, que es la que tenemos aquí personalmente. Pues la cuarta del sistema solar, y que también enlazaba con Bajo un cielo anaranjado y luego Descenso al infierno de Venus. Y más o menos el profesor hizo realidad un sueño que le pedí, poder llevar la acción a las lunas de Júpiter, que a mí me tiene fascinado la exploración espacial a las lunas de Júpiter, ya por tratar temas aquí de ciencia ficción. Pero es muy interesante porque en Operación Viginti uno le puede transferir a otro la mente del otro. O sea, esto es uno de lo que hacen los villanos de, por ejemplo, de Operación 4, que vuelven a salir aquí en Operación Viginti, ciertamente. Se cuentan estos tipos de luchas, por ejemplo. También tenía un toque, aunque es una novela de ciencia ficción, también tenía algo, el colegio tenía una pinta de Harry Potter también, es muy interesante. Serafian, por ejemplo, tiene que investigar también el tema de los Shinto y el tema de la conexión de la Virgen, y sobre todo es un tema muy fascinante y esto lo lleva y nos remonta a una saga como es la saga, por ejemplo. Primero dos novelas, no lo cité me parece en esa crítica, pero el caso de Walter M. Miller Jr., que es una novela que le encanta al profesor Manuel Alfonseca, como es la de El Cántico por Leibovich. Es muy interesante y de hecho el profesor la consideró una de sus novelas favoritas, Cántico por Leibovich, si bien el libro de tres amigos hablan de ciencia ficción. Y yo creo que sobre todo también me recuerda esta novela tan interesante de Our Lady of Artilets. También tiene un toque también al Exorcista de William Peter Blatty, porque como ya se les dijo, y por cierto hay dilemas ahora si la IA podría ser, por ejemplo, el anticristo, por ejemplo, o podría ser un instrumento para el anticristo. Es un tema que yo les dejo personalmente debatirlo, que acabo de reconocer que cuando leí esta novela todavía no estaba la IA o no tenía tanta fuerza como la tiene ahora. O sea que por eso esta novela es tan interesante. Los Sintos ya hemos visto que son casi seres biónicos que son parecidos a los humanos. De hecho también esto también es una especie de ¿cómo te lo diría? Novela de suspense y de acción con un toque de espionaje industrial, por ejemplo. También aquí hay millonarios un poco turbios, como el tal Okpara y el señor Channing, el millonario. Y por ejemplo, y de hecho también vemos a Sarafian, que tiene un maestro también irlandés llamado Ragun, que aquí tiene que, por ejemplo, practicar un exorcismo y tiene que liberar a Thierry, por ejemplo, del demonio. O sea que es muy interesante también esta novela, y yo la he comparado con otras sagas, por ejemplo, en que lo mágico, lo maravilloso también ocurre en un mundo real. O sea, igual que las novelas de Charles Williams. He comparado, por ejemplo, con una novela que a mí me encanta, que es Guerra en el Paraíso, del escritor Charles Williams. Y también es muy interesante compararla con una novela que a mí me gustó mucho, como es, bueno, que también era interesante, como El Mago, de William Somerset Maugham. Ya el propio C.S. Lewis, que también tiene su saga de ciencia ficción, aunque Jaime Blanch no consideró que C.S. Lewis tuviera su saga de ciencia ficción. Nos estamos hablando de la trilogía cósmica de la que se habló ayer, ciertamente, cuando se hizo la interesantísima reseña del libro de C.S. Lewis y Narnia del padre José María Pérez Chávez, ciertamente. Es muy interesante personalmente. El tema es que no me gusta llamarlo de esta novela de suspense espiritual, me recuerda un poco a otra novela que yo también comenté ciertamente y que está muy en la línea de esto que ha pasado en el tema de Epstein,
élites aparentemente que se han dedicado a mantener ciertamente abuso de cierto sector de la población, en cierto sentido el que está por debajo de los 18 años y que se los han llevado a una isla repugnante y han cometido todo tipo de perversiones con ellos. Estamos hablando de ese tema también. Eso fue una novela que yo creo que predijo muchas de las cosas que iban a pasar ciertamente en el caso en el caso de Epstein y también en el caso Didi, que también se está investigando, de Didi también. Y estamos hablando de Son of Cain. A mí es que me gusta, la aparición demoníaca también me recuerda mucho la de Son of Cain de mi amigo Valbianco. De ahí que, por cierto, mi canal es el único que trata estos temas, de ahí que sea tan interesante y haya que darle publicidad a este vídeo. Yo ciertamente lo voy a compartir con mi amigo cuando termine y yo lamento ciertamente que, como se dijo previamente, que no se pueda escribir una reseña en inglés y aparte y que prácticamente casi no incorpore nada, aunque estoy intentando enriquecer esta crítica también en parte para ganar un poco de tiempo. Personalmente, ya hemos visto que, por ejemplo, también Miguel Capulón, preocupado por la suerte de Gabriel Serafian, le va a enviar a su pretor, la señora Mbambu Nomonó. Lo va a enviar también a Benín, donde también, aparte también de, por ejemplo, de posesiones, de rituales, también también, por ejemplo, hay una ensalada de tiros, o sea, también hay pistoleros, o sea, que también, o sea, si a ustedes les gustan las películas aquí de John Wick, y también esta novela les va a gustar porque también hay mucho de esto. No sé si les dije personalmente que también estaba por aquí El secreto de Fátima, o sea, es muy interesante también este tema, personalmente. De hecho, una de las cosas que tiene que hacer Serafian es liberar ciertamente de la posesión demoníaca a Thierry, que era el cinto creado por Okpara, ese millonario, y lo tiene que liberar ciertamente de la posesión demoníaca. Y luego, por supuesto, la acción, por ejemplo, del malvado Channing se nos va personalmente a China. También, por ejemplo, hay que investigar en el harén del sultán Abdul. Ya les digo que en este caso más o menos la posición de Andrew Goldsmith está muy cercana al ecumenismo, en la que todos tienen que colaborar sobre todo contra la perversión de las ideologías seculares. De hecho, el malo es un villano que podría ser un poco como Lex Luthor, el típico, o como Kingpin, el típico villano ateo cuya mayor arma va a ser sus millones. Es el típico millonario transhumanista y globalista al que la principal amenaza y que está en relaciones con, por ejemplo, y esto también nos lleva un poco al tema del espionaje, no solo el tema del cyberpunk, sino también el tema de la novela de espionajes, y esto hace que esta saga sea tan interesante, esta novela de Andrew Goldsmith sea tan apasionante y fascinante, esta saga de Andrew Goldsmith personalmente. A mí ciertamente lo que más me ha gustado, recordemos una cosa, que Miguel Capulón él ya tiene un nombre también, o sea, que ha habido un mestizaje y unas mezclas, o sea, y más o menos, o sea, no es únicamente un europeo al uso, o sea, es un europeo que tiene rasgos filipinos, o sea, como si fuera David Álava, por ejemplo. Ya es una novela que no es tanto global, sino universal, ciertamente, y en la que hay un mestizaje y un cosmopolitismo que la hace verdaderamente interesante. Yo creo que uno de los momentos más interesantes es cuando Miguel Capulón, que en cierto sentido a mí me recuerda un poquito a estos grandes emperadores habsburgos que hemos tenido, que han sido verdaderos emperadores sin corona. Yo creo que nadie ha defendido ciertamente el orden cristiano como lo hizo Otto de Habsburgo, por ejemplo, o ahora Eduardo de Habsburgo, que tiene un vínculo tan personal ahora por ejemplo, con Víctor Orbán, el presidente de Hungría, y que es de lo poquísimo salvable que tiene esta Europa relativista, secularista y atea que vivimos, en la que se vive en estos tiempos. Miguel Capulón, yo creo que eso sí que lo ha recogido maravillosamente
Andrew Goldsmith. Por cierto, Andrew Goldsmith creo que me comentó que era amigo, que era que el padre James Agustín Huerta, el autor de, por ejemplo, de la biografía de George Rattler y también de la saga, de la novela de la octava flecha. Por cierto, que actualmente en el Catholic Book Club se está hablando también de la octava flecha por si ustedes quieren participar. Ya de paso hago propaganda y promociono el acto por si alguno. De verdad que yo se lo recomiendo, que es una novela muy buena, igual que esta, que también es una novela enormemente interesante también esta saga. También, por ejemplo, Nomono tiene una visión un poco nietzscheniana y darwinista de la vida, o sea, suele despreciar la debilidad y también me gusta, por ejemplo, cómo los personajes van evolucionando, tanto Sarafian, pues el personaje de Nomono Mbambo, nada que ver con el mítico jugador de la selección suiza Mbabu, y también, por ejemplo, la doctora Baumgartner. Esta trama de la doctora Baumgartner es tremendamente interesante porque otra vez es el tema del sacerdote o miembro de una orden que en un principio tuvo una vida pasada con pasado y que se había estado enamorado de una persona y que la relación se había roto. O sea, también tienen que hay muchas subtramas en esta novela, como por ejemplo, bueno, investigar los fenómenos meteorológicos y cómo frenar ciertamente algunas amenazas para frustrar los planes de Channing. También está muy bien contado ciertamente la represión china, como por ejemplo lo que pasa, y lamento que ciertamente no haya más novelas. Yo ya les he dicho que no hay mucho, había pocas películas como Amanecer Rojo en los 80. Luego estaba El laberinto rojo, esa película de Richard Gere, antes de que se volviera un progre insoportable y ya no se sienta tan budista como antes, ya no critique a la dictadura comunista de China, ya no quiere el Tíbet libre, ahora está más preocupado de las miserias sociales, políticamente correctas, Richard Gere, y tampoco películas maravillosas como US Marshall, que a mí me encantan. Aquí, por ejemplo, se denuncia, por ejemplo, lo que está haciendo China, por ejemplo, con los cristianos y, por ejemplo, con el régimen de los uigures. Está por aquí, hay una especie de ciudad construida de hierro, de latón, por ejemplo, y donde tiene lugar la acción y yo creo que esta es una novela muy precursora, lo que en este sentido la novela de Andrew Goldsmith, por ejemplo, es una novela enormemente precursora un poco de lo que actualmente está pasando en un mundo que también está teniendo unos temas como es el tema de los BRICS, que por ejemplo están desafiando a Occidente, en este caso países como Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, por ejemplo, pero se han unido más países. Por ejemplo, hay veces en que Pakistán también está por ahí, Pakistán que no se puede ver con la India está ahí, China y la India que también han tenido sus guerras, Irán también está por ahí metido. O sea, son países que ahora quieren disputarle el orden a Occidente y que ahora se están levantando, de hecho. De hecho, esa reunión que estaba en Shanghái era un intento de luchar contra, por ejemplo, la hegemonía occidental, aunque de Occidente, bueno, Occidente ha sido el mismo el que se ha suicidado adoptando unas políticas actuales absolutamente destructivas. A mí personalmente sí que también me gustó ciertamente cómo la resolución final de la novela escrita por el señor Andrew Goldsmith. Me gustó mucho cómo lo ha resuelto y ciertamente esta novela va a tener, por ejemplo, su secuela. O sea, que quedan muchos asuntos abiertos. O sea, hay un personaje que ciertamente bueno, que ciertamente durante la novela sabemos cómo va a acabar y que va a hacer y que va a sacrificarse por los demás. De hecho, la imagen del Papa aquí no es tan benéfica como podría ser en otras novelas de la ficción católica, pero es interesante este género de ciencia ficción católico, ciertamente. Es enormemente interesante este asunto y por eso ciertamente se lo recomiendo. Ojalá algún día podamos leer esta novela
se pueda leer esta novela en español y algunas iniciativas tan interesantes del señor Goldsmith que yo creo que personalmente es muy interesante darlas a conocer. Ya saben que este hombre ha creado una especie de suplemento llamado Incenspunk, donde ciertamente está promocionando a otro tipo de escritores y escriben brillantísimos artículos, que creo que está haciendo algo muy parecido a lo que hace Os Justi Press, la editorial de Peter Kawałowski, que es un hombre que por ejemplo, tiene vínculos con fe y cultura, por ejemplo, tiene vínculos y se traduce, por ejemplo, algunos libros, por ejemplo, al italiano, al alemán y al español. Yo, por ejemplo, estuve muy interesado en conseguir alguno de esos libros, personalmente. Era un regalo que le iba a hacer a mi amigo don Juan Manuel de Prada, ciertamente. Eso se lo iba personalmente le iba a regalar ese tema, personalmente. Le quería regalar uno de esos libros, personalmente. De hecho, Justi Press fue la que editó la novela la novela del escritor Robert Laszlo Kemita, de La isla del laberinto, por ejemplo. O sea, La isla sin estaciones, que es de Island Without Season, por ejemplo. Yo espero que ciertamente esta novela de Andrew Goldsmith no sea la última que... Bueno, en Incespan quiero también decirles una cosa, y es que hay artículos muy interesantes. Estuvimos hablando personalmente de G.K. Chesterton. Yo estoy defendiendo que G.K. Chesterton también tiene algún contenido de ciencia ficción, por ejemplo, como La esfera y la cruz, personalmente. Tiene una novela un poco así, un poco distópica, bueno, una novela de pesadilla como es El hombre que fue jueves, que gusta tanto a mi amigo, el profesor Manuel Alfonseca. También tiene novelas, por ejemplo, como una novela que se está haciendo realidad, como es ciertamente La hostería volante. También tiene otra joya como es El Napoleón de Notting Hill. Yo creo que ciertamente, yo creo que hay que hablar de Chesterton como un escritor que cuando salió la novela de Ernest Cline de Ready Player One, yo dije que el gran escritor de los frikis y de los amantes de la fantasía debería ser G.K. Chesterton, un escritor que yo personalmente creo que hay que recuperar, ciertamente. También yo creo que esta novela también bebe un poco, también, aparte de las novelas de Robert Hugh Benson, por ejemplo, El Señor del Mundo. Yo creo que, como toda distopía, y esta también lo es, ciertamente, esta también es una distopía, aunque tenga un toque más de suspense y un poquito más de novela de acción, como si fuera una película de John Wick, por ejemplo. También yo creo que El Señor del Mundo, yo creo que no podemos citar una novela de ciencia ficción católica sin tener en cuenta El Señor del Mundo. No es una novela que tampoco me guste, pero yo creo que también es interesante comparar esta novela con, por ejemplo, Esa horrible fortaleza, ciertamente. En realidad, porque tampoco hay un malo final. O sea, en esta novela sí que lo hay, que es el millonario Channing, que por cierto, a mí volvemos otra vez a toparnos con el millonario loco, sin escrúpulos. O sea, el típico que piensa que vale más porque tiene más dinero y trata de influir en el mundo y todo lo que no le gusta, ciertamente. Pero a mí me da pena. Ojalá algún día ocurra algo como Sinsonte, por ejemplo, y hablemos del gran peligro que hay actualmente. O sea, gente que está usando su dinero, en este caso, para luchar por fomentar ideologías alternativas, en este caso fomentar el ecologismo, esa ideología que en realidad se hizo para desarmar absolutamente a Occidente. Y que, como dice Juan Ramón Rayo, es como una sardía, verde por fuera y roja por dentro. De hecho, mi amigo, el profesor Manuel Fonseca, ha llegado a considerarlos como traidores a la humanidad. O sea, gente que en realidad, yo lo vuelvo a decir, él cree que el origen del ecologismo es de los 80, pero yo creo que es un poco anterior. Ese tema lo hemos estado discutiendo el profesor Manuel Fonseca y yo, de los 60, los 70, y yo se lo dije al profesor Manuel Fonseca. Es muy curioso que vengan aquí a criticar los desastres ecológicos y le pidan a Occidente que reduzca la producción industrial y la contaminación, pero nunca digan nada de lo que pasa en el bloque comunista y que estén tan obsesionados con desmantelar a Occidente como ha pasado, por ejemplo, España no pudo ser una energía nuclear, en parte, por ejemplo, el País Vasco no pudo meter una industria nuclear porque ETA empezó a hacer atentados terroristas.
Yo no me extrañaría que estos grupos hubieran estado siempre al servicio de la Unión Soviética, ciertamente, y yo creo que en algún momento de la historia, yo creo que también hubo un intento, ciertamente, hubo una infiltración, una penetración del comunismo y que sirvió para estas teorías, para enriquecerlas. Por ejemplo, hay una novela que también habla de eso, de estos manifestantes, en la novela de El Cuarto Protocolo, por ejemplo. La novela del Cuarto Protocolo, por ejemplo, también trata de eso, o sea, de cómo se utilizan estos grupos para desmantelar. Y ciertamente una novela que yo les recomiendo, como es Piel de Oro, cómo los comunistas utilizan los conflictos raciales y en Occidente para denunciar el imperialismo de Occidente. Eso lo utilizan y lo saben muy bien utilizar. Y por ello es tan interesante. Y ahora en realidad no lo está haciendo, ya no hay Unión Soviética, pero vemos cómo otros millonarios han cogido el ritmo y siguen con lo mismo. Y les interesa para imponer una visión, por ejemplo, el Club de Roma y su visión, lo de Bucarest, la conferencia de Pekín, para decirnos que somos demasiados y que nos tenemos que sacrificar ciertamente por el planeta, ciertamente. Esto debemos decirlo y no es más que una farsa. En eso, hecho, hay un tal Ferrandis que ha dicho algo muy interesante. O sea, yo les dije que iba a sacar este tema en Parque Jurásico y al final lo estoy sacando para la novela de Our Lady of Artilets. Esperemos que esto no provoque un rechazo y un desprecio por parte de la gente. Pero bueno, también es que hay que tratar estos temas. ¿Cómo se está? Por ejemplo, Occidente no es el país que más contamina, sino que es el tercer mundo, con los plásticos y todo esto, barreras de plásticos en el Pacífico, por ejemplo, y en el Perú, por ejemplo, la India, por ejemplo, y China, que por ejemplo no está en el protocolo de Kioto, ni lo va a seguir, ni Estados Unidos tampoco lo va a seguir, o sea, somos nosotros. ¿De verdad creen que ustedes que el mundo se va a salvar? ¿Y el cambio climático? En realidad parece ser, por lo que me contó Ferrandis, y sobre todo es muy interesante también seguir a Alex Lahaine sobre este tema, parece ser que esa percepción que tenemos de que las temperaturas son más altas son debido a la erupción de un volcán llamado el Tonga. Este volcán sufrió una erupción y esto se juntó con el fenómeno del Niño, que hizo que subiera agua, y el agua da la sensación de que hay más calor de lo que en realidad hay, pero en realidad yo quiero decirles una cosa. Antes de los años 70 no se hablaba de cambio climático y el peligro no era el calentamiento global. Por cierto, que también la capa de ozono, y eso también parece estarles fallando, también ese tema también les está fallando porque se está recuperando la capa de ozono, que era otra estafa. Parece ser que el problema en un principio no era cierta. Hay una novela, por ejemplo, Los pájaros, de un relato, que ni siquiera, no es una novela, es un relato de esta mujer, de Daphne du Maurier, en el que personalmente lo que pasaba con este tema es que ciertamente es que los pájaros se volvieron locos por el frío, o sea, el gran peligro es una glaciación. Cada vez que ha habido una glaciación, el mundo ha ido para atrás y ha pasado épocas de terror, verdaderamente. Este tema lo vivimos con la famosa peste de Diocleciano, que un volcán en Mesoamérica provocó un desastre y que se oscureciera el cielo durante días, provocó la terrible peste, malas cosechas y fue terrible. Se llegó a decir que Justiniano era una especie de anticristo acéfalo. Eso contaba la historia secreta de Procopio de Cesarea, por ejemplo. No confundir con el Procop Holly del póker de papas, del que ya se habló. Por ejemplo, hay otra glaciación en el siglo XIV, hay otra en el siglo XVI que favorece el milagro de Empel. No sé si ustedes lo saben, pero el milagro de Empel cuenta una hazaña que fue cómo los españoles vencieron una batalla que tenían perdida contra los holandeses. Se habían quedado ahí en un islote y luego misteriosamente ya estaba ahí la marina holandesa dispuesta a acabar con ellos, pero encontraron una miniatura de la Virgen y sospechosamente la noche siguiente, y esto lo atribuyen a la Virgen, a la Inmaculada Concepción, el agua se congeló, sufrió un descenso de las temperaturas terrible y se congeló, y pudimos así vencer a los holandeses, al conde de Holland.
y es que que estaba tan asombroso de este fenómeno meteorológico que llegó a decir que sin duda Dios era español. Llegó a decir eso el conde de Jola. Y eso que a pesar de todo, al final, la guerra de los 80 años la acabaron ganando los holandeses, por lo menos acabaron consiguiendo la independencia. En Inglaterra lo que pasó ciertamente, por ejemplo, la Armada, por ejemplo, la Armada no pudo conquistar Inglaterra, entre otras cosas, por la subida de los mares y esto provocó unas tormentas terribles y unos maremotos que prácticamente destruyeron gran parte de la flota y hubo que hacer circunnavegar Inglaterra, lo peligroso que fue esto, y sobre todo los que acabaron en Irlanda, que lo pasaron fatal. Hay un libro de los presos de la Armada Invencible que cuenta esto, ciertamente. Pero bueno, luego hubo la contraarmada que fue aún más ruinosa para Inglaterra de lo que fue ciertamente la Invencible para nosotros. Así que todo lo que habían ganado presuntamente lo perdieron, aparte de que habían perdido muchos por la peste. Hay otra glaciación en el siglo XVII con Luis XIV personalmente, y no es hasta el siglo XVIII cuando, yo vuelvo a repetirlo, las temperaturas bajas provocan muchos desastres y sobre todo enfermedades terribles. Yo no sé si volverá la peste otra vez y si habrá, con el frío morirán algunas especies y surgirán otras nuevas que provocarán nuevas enfermedades terribles. Y no estamos preparados para eso, ciertamente, para esta amenaza. A lo mejor habría, más que el calentamiento global, que para mí tiene mucho de negocio y un intento de la plutocracia de aplicar sus políticas neomalthusianas, a lo mejor habría que plantear ciertamente estos temas. Me alegro ciertamente que, por ejemplo, no hemos hablado tanto como yo quisiera de la novela de Andrew Goldsmith, pero me alegro de haber podido plantear ciertamente estos temas y al menos, por lo menos, tener contenido del que tratar, ciertamente. Yo ya les digo que, por lo que me han contado, sé que hay una segunda parte y creo que algunos la han leído personalmente y creo que Gabriel Serafian es un personaje que tiene bastante recorrido. También la parte de Leone y esta novela podría dar sitio a pie para que haya más intrigas dentro del Vaticano y también sería fascinante explorar un poquito más de la sociedad, cómo se integran los sintos o, por ejemplo, los robots en este mundo. Y sobre todo yo les recomiendo una cosa, que sigan muy de cerca a Andrew Goldsmith, no solo por los libros que él más o menos está escribiendo y está editando, sino por las personas que tiene a su lado y por las que se rodea y con las que está trabajando y para hacer una literatura mejor. Yo quiero decirles una cosa, yo ciertamente me metí más o menos en esta labor de crítico debido a un programa de Lágrimas en la lluvia en la que Juan Manuel de Prada aconsejó el patrocinio y el apoyo a artistas y escritores. Esa fue una de las razones por las que supongo que abrí este canal y también me dediqué a escribir críticas en Goodreads y en Instagram. Y sobre todo a mí me gusta ayudar al escritor consagrado que ciertamente no puede encontrar su sitio en las editoriales y tiene que autopublicarse. Yo creo que es ese tipo de gente, aunque yo no le hago ascos a nadie. Y yo quiero decirles una cosa, que yo no hago ascos a nadie y ciertamente una de mis próximas comprillas, yo sé, y cuando termine de grabar este vídeo voy a escribirle tanto a Soraya y a María José, va a ser la nueva novela del Capitán a la Triste de Arturo Pérez Reverte. Yo ya les prometo que la voy a leer y va a ser muy interesante comparar esta novela con por ejemplo, la novela de El ejército que nunca existió, de José Javier Esparza, y sobre todo, y también la de San Quintín, también con Julián Romero y Barrola, por ejemplo. Va a ser muy interesante comparar esto. Por ejemplo, ha generado un montón de controversia las declaraciones de Arturo Pérez Reverte sobre el tema de la política. No ha dejado bien a Vox, pero tampoco ha dejado muy bien ni al PSOE ni a Zapatero, que para mí es el más malo de todos. Veremos a ver lo que pasa en el mundo, porque dependiendo de lo que ocurra en el mundo, el mundo podrá tomar una decisión u otra. Esto es lo interesante, ciertamente. Yo personalmente quiero... por cierto, una de las cosas que hizo Andrew Goldsmith fue recomendarnos a un escritor llamado Christopher Ruocchio, que lo van a editar muy pronto en Ozo Editorial, de hecho en octubre. Y yo ya les puedo decir que
Me parece que es la saga del Comedor del Sol. Y también estuvimos hablando de un escritor que a mí me fascina, como es Jim Wolfe. Yo lo leí por la trilogía del Atro y la saga del Lictor, de Severian. De hecho, me pregunto si ciertamente Severian no tendrá relación con este Serafian o Gabriel Serafian que aparece en esta novela. Yo, ciertamente, ya es por preguntármelo. Bueno, finalmente vamos a terminar la reseña de este libro poniéndole un 4,5 y convenciendo a mis amigos, a pesar de la dificultad que va a haber de adquirir libros estadounidenses, animarlos ciertamente a que salgan, a que conozcan este tipo de escritores y vayan buscándolo. Escritores que no sean los que promocionen ni Goodreads ni los demás, sino escritores que ustedes que estén cercanos a su forma de ver la vida y que les gusten. Incluso escritores que a lo mejor no comparten sus valores, pero sus tramas son interesantes, tienen dilemas morales y tienen una enorme relevancia personalmente. Es por ello que novelas como, por ejemplo, la saga esta de Our Lady of Artilets es tan interesante. Aparte que el tema de la Virgen María, que tan importante es, o sea, dar la importancia, y quiero recordar una cosa, los católicos no solo lo que hacemos es venerar a la Virgen, no adorarla, pero hay que tener una importante consideración, porque el amor a la Virgen y a los santos también puede ayudarnos a conseguir la salvación eterna de nuestras almas. Es verdad que la fe y las obras son muy importantes, pero también la veneración a los santos. Yo les quiero decir una cosa, que a lo mejor si usted anda mal y usted tiene dificultades y ve que la salvación es algo muy complicado, yo le recomiendo ciertamente ser devoto de la Virgen y de San José, porque a lo mejor muchos de los males, a lo mejor si es capaz, si a lo mejor usted hace algo por la Virgen María y por San José, Dios y Jesucristo no le negarán nada a la Virgen, o sea, trate de acercarse a ellos y de tener una mayor relación con ellos. Bueno, a esta novela le pongo un 4/5, espero que esta crítica haya sido de su gusto, lamento haber metido tanta paja, pero ya mi memoria no es la de antes y ciertamente ya hay una intriga también en el palacio del califa, de Abdul, y ciertamente será muy interesante ver lo que pasa en este mundo que ha creado Estados Unidos, ver cómo está, o Sudamérica. Es que también lo interesante de esta historia es que es una historia alternativa futura muy interesante y merece la pena. Bueno, espero que les haya gustado este vídeo y suscríbanse, denle like, posten algún comentario interesante y denle a la campanita y nos vemos en un próximo vídeo. Confío ciertamente en que pueda... sí, antes de despedirme, me gustaría decirles que ya tengo pensadas cuáles serán mis siguientes lecturas. Serán ciertamente 2 libros. Cuando haya terminado el de las Reinas Godas, que no me falta mucho, después de escribir al profesor, si me da tiempo, voy a seguir un poquito con las Reinas Godas. Y después de las Reinas Godas, voy a leer 2 biografías de Salustio, me parece que son las de Catilina y la de Yugurta, y luego el libro 100 va a ser una sorpresa. Voy a hacerle un gran favor al profesor Manuel Alfonseca. Bueno, espero que este vídeo les haya gustado y que Dios bendiga a todos los que vean este vídeo.